Ya. Muy bien. Entonces retomamos el ejercicio, el segundo problema que tenemos acá. Dice lo siguiente, ¿no? A ver, un compuesto orgánico X que contiene carbono, hidrógeno y oxígeno tiene un peso molecular de 92 gramos mol. Entonces, el primer dato que tenemos acá, datos, me da el peso molecular. Claro, como me ha dado de entrada el peso molecular, ese es el peso molecular de la fórmula molecular, ¿recuerdan? 92 gramos por cada mol. ¿Qué más dice? Cuando 742 gramos de X, allá, o sea, lo que tengo yo el compuesto, ¿no? Entonces la masa del compuesto X dice que es 7,42 gramos de X. Se queman completamente en presencia de oxígeno. Todo el carbón se convierte en 14,4 gramos de dióxido de carbono. Entonces, de este resultado de la combustión, resultó dos cosas, ¿no? O sea, me dio masa de dióxido y masa de agua. Se quemaron los 742 y de eso resultó, dice, 14,42 gramos de dióxido y 8,63 gramos de agua. Con esos datos pide calcular la fórmula empírica y molecular. La fórmula empírica y la fórmula molecular. Eso es lo que nos pide. Bien. Entonces, ¿se acuerdan? El problema era con la tablita esa que hacíamos, ¿no? Pero para hacer esa tablita, recuerdan que lo que necesitábamos de entrada era saber el porcentaje, ¿no? O sea, en este caso, recuerdan que hay un proceso, o sea, yo tengo ese compuesto, a ver, ¿qué es lo que nos está diciendo el problema? El problema nos dice que tenemos el compuesto que está formado por, no sabemos, o sea, dice que está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, ese compuesto tiene carbono, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Claro, no sabemos en qué cantidad, o sea, no conocemos la fórmula aquí de los subíndices del compuesto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Este compuesto reacciona con el oxígeno, ese es lo que se llama el proceso de combustión, y me da como resultado dióxido y agua. Ya. Entonces, ¿qué es lo que me dice el problema? Que cuando nosotros quemamos, en este caso, o metemos la masa de 7,42 gramos de este compuesto, se formaron 14,42 de dióxido y 8,63. Eso es lo que me está diciendo el compuesto de agua. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros entonces saber? Recuerdan que para hallar la fórmula molecular, para hallar la fórmula empírica y molecular, necesitamos los porcentajes, ¿no? De carbono, de oxígeno, hidrógeno. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hallar? A ver, para hallar los porcentajes, ¿se acuerdan que la fórmula de porcentaje para los porcentajes de cada elemento sub I, necesito la masa de cada elemento sobre mi masa total por 100? En este caso, el dato que tengo es de la masa total. ¿Quién sería mi masa total? Esto de acá. Los 742 lo tengo. Claro, aquí tengo mi masa de dióxido. Entonces, ¿qué es lo que tengo que sacar de la masa de dióxido? De esta masa tengo que sacar mi masa de carbono, ¿recuerdan? Esto era la masa de agua. Ah, ¿qué masa sacamos de acá? La masa de
hidrógeno. ¿Recuerdan? La masa de hidrógeno. Entonces, no sé si se entiende esto. A ver, esto, lo que habíamos hecho en la otra clase. A ver, los 742 es el total de la masa del compuesto desconocido. Lo quemamos. ¿Qué significa quemar? Proceso de combustión es reaccionar con el oxígeno. Resulta que cuando el oxígeno reacciona con el compuesto se forma dióxido y se ha obtenido esa masa de dióxido, 14,42. Entonces, todo el carbono que había en los 742 gramos de la muestra se ha venido a formar parte del dióxido. Entonces, si yo necesito la masa de carbono presente en el compuesto, es la misma masa de carbono presente en el dióxido. Entonces, aquí tengo que saber de los 14,42 gramos de dióxido, ¿cuánto le pertenece a carbono? Esa cantidad es la que voy a calcular para el porcentaje, para la masa de carbono. Lo mismo, todo el hidrógeno presente en los 742 gramos del compuesto, ¿dónde se fueron? Al agua. La cantidad de agua es 863. Si yo logro sacar con la composición centesimal del agua la cantidad de hidrógeno en el agua, es la misma cantidad de hidrógeno que tenían acá. Y luego la cantidad de oxígeno la sacamos por diferencia, ¿no ves? Entonces, eso es lo que tenemos que hallar. La masa de cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos a ver con la masa de carbono. Entonces voy aquí para la masa de carbono. A ver, recuerdan lo que usábamos era el peso del dióxido de carbono, ¿no? O sea, la base de datos es los 14,42 gramos de dióxido de carbono. Ah, entonces, ¿qué es lo que, como me piden la masa de carbono, yo tengo que poner aquí gramos de dióxido y gramos de carbono? ¿Para qué? Para que yo pueda simplificar y de esa manera, entonces, obtenga la masa de carbono. Bien. ¿Qué pongo arriba, qué pongo abajo? ¿Se acuerdan qué es lo que hacíamos? Era trabajar con los pesos, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Era trabajar con cada uno de los pesos. ¿Cómo se hacía acá? A ver, el carbono, acá en mi fórmula, el carbono es 12 más 32. Esto me da 44. Así como el agua me da, ¿no es cierto? En este caso, el agua, ¿cuánto me daría? El agua sería 2 más 16, tengo 18. Entonces, esa relación de peso, de su peso molecular, es la que utilizamos acá. ¿Cómo sería entonces aquí en la conversión? ¿Qué valor utilizaríamos? A ver, ¿me ayudan? Entonces, 14,42 gramos de dióxido. En los 14,42 gramos de dióxido tengo que saber la masa de carbono. Entonces, ¿qué valor pongo aquí abajo? El total de dióxido de su peso molecular. ¿Cuánto era eso? 44, ¿no ve? 44. Claro, se entiende, ¿no? O sea, yo digo que por cada 44 gramos de dióxido, ¿cuánto le pertenecen al carbono? Arriba, ¿cuánto pongo? 12, ¿no? O si quieren hacerlo por regla de 3, o si lo quieren hacer por porcentaje, cualquiera de las dos. Entonces yo digo ahí, entonces miren, ¿se entiende eso o no se entiende? ¿No? 14,42 gramos de dióxido es lo que tengo, pero por cada 44 gramos de dióxido tengo 12 gramos de carbono, entonces, ¿cuánto tendrían los 14? ¿Cuánto sería? ¿Me dictan a ver? Sería 3, aquí es donde vamos a trabajar por lo menos con unos 3 decimales. ¿Cuánto me daría esto? A ver, ¿alguien calculó? ¿Qué pasó? 3,933. 3,933 gramos de carbono. Listo. Lo mismo
Lo mismo hacemos para el agua. ¿Ya? Exactamente lo mismo hacemos para el agua. Entonces aquí agarramos y hacemos la misma relación para el agua. A ver, ¿cómo sería en este caso para el agua? A ver, vamos a hacer aquí para el agua. O sea, en realidad no sería para el agua, ¿no? Sería para el hidrógeno. Entonces, para el hidrógeno sería, partiríamos de la cantidad de que la masa de hidrógeno sería entonces igual. Yo conozco la masa de agua, 863 gramos de agua, ¿no? Gramos de agua. Ah, pero yo digo acá, por cada 18 gramos de agua, ¿qué pongo arriba? ¿Cuánto es lo que tenemos de hidrógeno? Me interesa la masa de hidrógeno. Esto es lo que me interesa saber. Entonces, ¿cuánto pongo arriba? Por cada 18 gramos de hidrógeno o de agua tengo 2 gramos de hidrógeno. ¿No ves? Simplificamos, simplificamos y me queda gramos de hidrógeno. Entonces, la masa de hidrógeno, ¿no? La masa de hidrógeno vendría a ser ¿cuánto? 8.63 por 2 dividido entre 18. Eso me da 0,9580. 9, ¿no? 0,96. Me da 0,959. ¿Está bien? 9. Mantenemos 3 decimales. Listo. Entonces ya tengo, miren, mi masa ok, si yo tengo la masa de carbono, la masa de hidrógeno, ya puedo hallar los porcentajes de cada uno de ellos. O sea, necesitaba la masa, o sea, fíjense que aquí está, necesitaba los porcentajes, esto necesitaba, ¿no? Entonces, ¿qué necesitaba para hallar esto? O sea, para tener los porcentajes, entonces yo necesitaba, precisamente necesitaba tener la masa de carbono, la masa de hidrógeno y finalmente la masa de oxígeno. Necesito saber. Esto es lo que necesitaba. Con esto ya acabo de encontrar la masa de carbono, la masa de hidrógeno, me faltaría la masa de oxígeno. ¿De dónde saco la masa de oxígeno? ¿Cómo calcularíamos la masa de oxígeno? ¿Se acuerdan? Entonces, la masa, a ver, si ya tengo la de carbono, ya tengo la de hidrógeno y además tengo el total, la suma de estas tres masas, ¿cuánto tenía que darme? La 90. suma, la suma de estos tres me da mi masa total, que son 742, ¿no? Por lo tanto, mi masa de oxígeno va a ser igual a ¿qué cosa? La resto, ¿no? Mi masa total menos mi masa de carbono menos mi masa de hidrógeno. Vale decir, ¿cuánto es mi masa total? 742 menos la masa de carbono 3,933 menos la masa de hidrógeno 0,959, ¿no? Gramos. Por lo tanto, mi masa de oxígeno, ¿cuánto va a ser? Restamos ahí 7.42 menos 2.528. 2,528. Ya. No escuché bien, pero creo que fue 2.528, ¿no? Sí, sí. Sí, ingeniero. Listo. Mire, en eso consiste esta parte del problema, ¿ya? En hallar las masas de cada uno de los componentes que forman parte del compuesto. ¿Para qué? Teniendo eso, ya vamos y hacemos la tablita. ¿Recuerdan? Nuestra tablita la voy a empezar a hacer acá a la izquierda. Decíamos que ponemos primero los elementos que conforman el compuesto. ¿Quiénes son esos elementos que conforman el compuesto? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Luego agarramos
y poníamos su peso atómico de cada uno. Peso atómico de cada uno. ¿Quiénes serían? El carbono era 12, el hidrógeno es 1 y el oxígeno 16. Ya está. Luego teníamos que poner el porcentaje, ¿no? Pero en este caso ponemos la masa, no tenemos todavía el porcentaje, lo que sí ya tenemos las masas de cada uno. Entonces, las masas de cada uno que está expresado en gramos serían, ¿cuánto es, a ver, en este caso la masa de cada uno? A ver, la masa de carbono fue 3.933, ¿no? La masa de hidrógeno fue 0.959. Y finalmente fue la masa del oxígeno 2,528, creo que me dijeron. Ah, claro, está bien. 2,528. 528. Ya sé que el total de esto, ¿cuánto vale? El total sumaba o debe sumar el valor de la masa que era 742, ¿no? 7, permítame, este valor de acá, el total, estoy borrando de más, el total me tiene que dar el valor de 7,42 gramos, ¿no ve? Bueno, ya está. ¿Para qué hice eso? Pues precisamente con eso ya yo puedo hallar el porcentaje de cada elemento. Y el porcentaje de cada elemento significa dividir cada una de las masas sobre la masa total por 100. Vale decir, a ver, por favor, dividan. ¿Quién voy a dividir? Voy a dividir en este caso, a ver, para el porcentaje de carbono. ¿A qué va a ser igual el porcentaje de carbono? A 3.933 dividido entre 742 por 100. ¿Cuánto me da eso? ¿Se acuerdan? Es dividir esta cantidad, ¿no? Entre el total. ¿Cuánto me da eso? Por 100. A ver, lo voy a hacer aquí, ¿no ves? Esto, como ya hice. ¿Cómo se halla el porcentaje? Se halla dividiendo 3, lo voy a hacer así chiquitito. ¿Ya? ¿Cómo se hacía esto? El porcentaje es 3,933 sobre el total, que son 0. Esto no lo tienen que hacer ustedes directo, lo tienen que hacer, ¿no? 7.42 por 100. Aquí sería dividir 0,959 dividido entre 7.42 por 100. Y lo mismo acá, 2,528, 742 por 100. Ya está. ¿Cuántos saldrían estos valores? El primero, ingeniero, me salió 0,530. Ya, 0. Esto voy a hacerlo más grande ahora ya para que se vea. Es 53. Ah, por 100. Sí, 005. Ya, entonces, Coma 005. ¿cuánto me da entonces el valor? 53.005. Ya, 53.005. Ya, ¿el otro valor? 12,92. 4. 12,924, ya. ¿Y el otro? ¿Cuánto da el otro? 34.07. 34.07. Ya. Listo. La suma de todo esto me tendría que dar, aquí tal vez hay un 1, ¿no? La suma de todo esto, ¿cuánto me tiene que dar aproximadamente? Puede variar con un decimal, ¿no? Me daría 100%, ¿no?
Bien, listo. Ya, ok. Después, ¿qué se hacía? Tenía de ahí, esto es el dato, ¿no? Después se calculaba, recuerdan los números de moles, ¿no? Se calculaba los números de moles que era igual a dividir el porcentaje de cada elemento entre el peso atómico de cada elemento. Vale decir, dividiríamos entonces aquí, ¿no? Voy a hacerlo igual como hice hace rato, para que sepan de dónde sale. ¿Qué tengo que hacer aquí? Dividir. ¿Dividir qué cosa? 53,0005 dividido entre el peso que es 12. Y ahí sale. Aquí sería dividir 12,924 entre 1. Y aquí sería dividir 34,071 entre 16. Ya, ¿cuánto me da estas cantidades? El primero, el Ujú. primero ingeniero da 4,417. De nuevo, 4,4. Sí, 4,417. Ah, ya, 4,417. Muy bien. Ya. 4,417. El segundo obviamente da lo mismo. Es igual. 12,924. ¿Y el otro? 2,129. 2 puntos. Sí. Listo. Ya está, ¿no ves? Bien. Ahora lo que teníamos que hacer es, una vez teniendo eso, es la relación, ¿no? ¿Se acuerdan la relación? La relación que era dividir los números de moles sobre el menor, ¿no? Entonces, veíamos cuál es el menor. El menor es 2,19. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos en este caso, a ver, es dividir 4,417, lo dividimos entre 2,129 y ahí tengo un valor. El 12,924 lo dividimos entre 2,129 y tenemos el otro valor. Y bueno, aquí 2,129 dividido entre 2,129 me va a dar obviamente 1. Ya, entonces aquí ya está. Este va a dar 1. ¿Y cuánto da el de arriba? El primero da 2,074. 2,074. El otro, el otro ¿cuánto da? 6,070. 0,70. Y listo. Y resulta que ya una vez teniendo esto, estos ya representan los subíndices. ¿Recuerdan? Los subíndices de la fórmula empírica. Entonces, los subíndices de la fórmula empírica serían, ¿cuáles serían? A ver, el 274 no hay problema. ¿Cuánto lo ponemos eso? Recuerdan que ya ponemos un número entero. ¿Cuánto sería este? Directamente 2, 6 y 1. ¿Cuándo es que se modifica? Si me salen 2,5, ¿no ves? Si me sale un 0,5 se multiplica por 2. Y ya estaría con eso. Entonces, fíjense que ya tenemos nuestra fórmula empírica, entonces ya está aquí. Entonces, voy a poner aquí, entonces, la fórmula empírica sería igual a carbono 2, hidrógeno 6 y oxígeno 1. ¿Se acuerdan que tenemos que sacar su peso molecular de esta fórmula? Su peso molecular, ¿cuánto sería? ¿Me lo calculan? A ver, mientras yo marco esta. ¿Cuánto? Calculen el peso molecular mientras yo hago la tablita. A ver acá.
¿Ya? ¿Cuánto sería? $46. Ya, y hallan el valor de A, ¿no? ¿Cuánto sale el valor de A? ¿Se acuerdan que había que hallar el valor de A, no? Porque el valor de A me permitía ya hallar con eso la... me permitía con eso hallar la fórmula, ¿no? Ahí está. Esa era nuestra tabla. Ya está. Listo. Entonces, ¿cuánto me dio el peso acá? Me decían, por favor. ¿Cuánto da? ¿46? 15, el valor de A es 2. Ok, ese es el peso molecular, ¿no? El valor de A, teniendo esto, calculábamos ya el valor de A, ¿no? Y el Sí, valor de A 46. se calculaba el peso molecular de la fórmula molecular sobre el peso molecular de la fórmula empírica. De la fórmula empírica. El peso molecular, esto era, nos dieron de datos. ¿Cuánto está acá? 92. Aquí miren, está, nos dieron de datos, ese peso molecular es 92 dividido entre 46, entonces el valor de A es 2. Y recuerdan que con esto ya hallamos la fórmula empírica, ¿no? O la fórmula molecular. Decíamos que la fórmula molecular es igual a la fórmula empírica multiplicado por ese valor de A. Por lo tanto, la fórmula empírica va a ser multiplicar por 2. Este carbono 2, hidrógeno 6, oxígeno 1, lo tenemos que multiplicar aquí por 2. Y ahí ya estaríamos, con eso tendríamos ya la fórmula, ¿no? Por lo tanto, la fórmula molecular sería carbono 4, hidrógeno 12 y oxígeno 2. Y ya tendríamos con ese el valor. Listo. Se acabó, cabalito. Ya está. Bueno. Con esto, miren, ya ustedes pueden hacer en el práctico. Lo tienen por ahí el práctico, ¿no? Aquí lo tengo, lo voy a... A ver, ¿alguna pregunta sobre esto de acá? Creo que está claro. ¿Alguna duda? ¿Está bien? No, ninguna, ingeniero. Muy bien. Entonces, ya miren, con esto terminamos la clase. Bueno, no sin antes ya recordarle que, permítanme, voy a dejar de compartir pantalla acá. Estaban viendo el problema, ¿no? Con esto dejamos de...